La estructura del poder en el monasterio del Eco Silente siempre había sido tan simple y rígida como la piedra sobre la que se erigía. Una jerarquía de piedad, con el abad en la cúspide. Pero tras la revelación del secreto del hermano Caelus, esa estructura se fracturó, y en las grietas, mi querido Caelan floreció como la más bella de las flores venenosas. No usurpó el poder, simplemente creó un vacío a su alrededor y dejó que el poder fluyera hacia él. Los monjes empezaron a buscarlo. Al principio en secreto, en rincones oscuros de los claustros, con miradas furtivas y voces apenas audibles. Le confesaban no sus pecados contra los dioses, pues para eso estaba el abad, sino sus pecados contra sí mismos. Le hablaban de sus dudas, de sus envidias, de los pequeños rencores que envenenaban sus meditaciones. Y Caelan escuchaba. Escuchaba con la paciencia de una araña en el centro de su tela, sintiendo cada vibración, cada debilidad. No ofrecía absolución, ofrecía algo mucho más potente, comprensión. No es pecado dudar, hermano Fendrel, le decía al intendente. Es la prueba de una mente que busca la verdad, no una que la acepta ciegamente. El abad predica la fe ciega porque teme las preguntas que no puede responder. Y así, la duda de Fendrel se transformaba en una virtud secreta, y su lealtad se transfería de Mael a Caelan. Al hermano Yorick, el que temía a las arañas, le dijo: «Tu miedo no es a la criatura, sino a la fragilidad que representa. Abraza esa fragilidad, úsala. El que conoce su punto de quiebre es más fuerte que el que pretende no tenerlo». Y el miedo de Yorick se convirtió en un vínculo, una deuda con el único que lo entendía. Yo me deleitaba. Era como ver a un maestro compositor afinando una orquesta de almas rotas. Cada confesión era una nota, y Caelan las estaba arreglando en una sinfonía de su versión que solo él y yo podíamos oír. Mientras tanto, el abad Mael se marchitaba. Veía cómo la lealtad de su rebaño se desviaba, cómo las miradas que antes le profesaban respeto, ahora contenían una mezcla de lástima y miedo. Intentó reafirmar su autoridad. Convocó a Caelan a su despacho, la misma habitación donde mi pupilo había visto la visión de su triunfo en el espejo. «Estás creando una división, Caelan», dijo el anciano, su voz carente de la antigua resonancia. Sonaba como papel de lija sobre madera vieja. «Estás usurpando un papel que no te corresponde. Eres un confesor sin Dios». Caelan mantuvo la calma, la misma calma helada que había aprendido de su reflejo. «No ofrezco confesión, padre. Ofrezco un espejo. Les muestro lo que ya está ahí. ¿Acaso no es ese el camino a la verdad? ¿O preferís que vuestros monjes sigan ocultando sus sombras hasta que crezcan y los devoren?» Usó la misma metáfora del espejo, la misma lógica retorcida que había envenenado el asunto de Layam. Mael retrocedió como si lo hubieran golpeado. Estaba atrapado. Caelan no había roto ninguna regla, no había predicado ninguna herejía, simplemente había ofrecido un oído atento, y en el desierto de almas del monasterio, eso era un oasis irresistible. Pero la pieza central de nuestro gran juego aún estaba en el tablero: Liam. La condición del muchacho empeoraba. La tos se había vuelto más profunda, manchada de sangre. El abad Mael redobló sus cuidados, apenas durmiendo, preparando cataplasmas y tés con una devoción desesperada. Su amor se había convertido en una herida abierta, y Caelan se preparaba para echarle sal. Una noche, Caelan solicitó una audiencia con el abad, no como un novicio, sino como un igual. Lo encontró en la enfermería, dormitando en una silla junto a la cama de Layam. «Padre, he pasado días en la biblioteca, buscando en los textos más antiguos», dijo Caelan, su voz teñida de una urgencia reverente. «He encontrado algo. Un ritual de purificación. El rito del fuego frío. Se usaba en los primeros días del monasterio para quemar la enfermedad del alma
que a su vez consume el cuerpo. El corazón del abad dio un salto de esperanza. Esa tonta y resistente mala hierba. ¿Un ritual? ¿Qué requiere? Kailan describió el rito, una sádica invención que había hilado a partir de fragmentos de textos de penitencia, todo ello aprobado por su consejero en el espejo. Requiere que el cuerpo sea despojado de todas las comodidades que lo atan al mundo, no más caldos calientes, sino agua fría de la montaña, no más mantas de lana, sino sábanas de lino mojadas en esa misma agua, no más hierbas calmantes que adormecen el espíritu, sino ayuno total para que el alma pueda luchar sin las distracciones de la carne. Era una sentencia de muerte. El abad lo supo al instante. Eso es una crueldad. Lo mataría. Swing protestó, el horror palpable en su voz. Mataría el cuerpo para salvar el alma, replicó Kailan con la calma de un fanático. Sus textos hablan de la trascendencia, padre. ¿O eran solo palabras? Usted mismo me enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento. Su apego a este muchacho, su deseo de verlo cómodo, ¿no es la forma más elevada de apego? Quizás, y aquí bajó la voz hasta convertirla en un veneno dulce, quizás la enfermedad del Ayam no es un juicio para él, sino una prueba para usted. Y ahí estaba, el golpe maestro. El amor del abad no solo era ineficaz, no solo perjudicial para el alma de Liam, sino que era la causa misma de su sufrimiento, un fracaso espiritual del propio Mael. La duda que Kailan había plantado semanas atrás ahora echaba raíces en la tierra fértil de la culpa y la desesperación. Mael lo echó, le gritó, por primera vez en décadas, que saliera. Kailan obedeció, con una expresión de piadoso pesar. Pero la semilla estaba sembrada. Durante los 2 días siguientes, Liam empeoró drásticamente. El abad luchaba usando todas sus artes, pero la vida se escapaba del muchacho como arena entre los dedos. Y con cada tos sangrienta, las palabras de Kailan resonaban en la mente del abad. Una prueba para usted. En la tercera noche, quebrado y sin opciones, el abad Mael se rindió. Llamó a Kailan. Lo haremos, dijo, su rostro una máscara de derrota. Haremos el rito del fuego frío. Lo que siguió fue una tortura santificada. Bajo la supervisión serena de Kailan, el abad mismo le quitó las mantas calientes a Liam. Él mismo le cambió las compresas calientes por paños helados que hacían que el frágil cuerpo del muchacho se convulsionara. Él mismo le negó la comida, ofreciéndole solo sorbos de agua helada, mientras le recitaba oraciones sobre la liberación del espíritu. Cada estremecimiento de Liam era un cuchillo en el corazón del abad. Estaba matando al niño que amaba, convencido de que era la única forma de salvarlo. Yo nunca he presenciado una obra de arte tan exquisita. Liam murió justo antes del amanecer. No hubo un estertor final. Simplemente su respiración se detuvo. El silencio que llenó la habitación fue absoluto, profundo, acusador. El abad Mael se quedó mirando el pequeño cuerpo a su lado, las sábanas mojadas pegadas a su piel. Sus manos, las mismas manos que habían cuidado al niño, temblaban incontrolablemente. Y entonces, un sonido bajo y gutural escapó de su garganta. El sonido de un alma que se parte en dos. Cayó de rodillas, pero no para rezar. Se inclinó sobre el cuerpo y sollozó, no con lágrimas de pena, sino con los aullidos secos y desgarradores de la condenación. Kailan puso una mano en su hombro. «Habéis sido fuerte, padre», dijo con una voz suave y terrible. «Habéis liberado su espíritu». El abad Mael levantó la vista, y en sus ojos, por primera vez, no había duda, ni miedo, ni autoridad. Solo había un vacío infinito. Vio a Kailan, y en ese instante lo comprendió todo. Vio la manipulación, vio la crueldad, vio la cara del mal, vestida con la túnica de un novicio. Se dio cuenta de que Kailan no le había ofrecido una prueba de fe, sino que lo había obligado a cometer un asesinato por compasión.
Se levantó, su cuerpo encorvado como un árbol fulminado por un rayo. No dijo una palabra. Salió de la enfermería y caminó como un sonámbulo por el pasillo. Su cayado, el símbolo de su autoridad que había portado durante 60 años, se le resbaló de la mano y cayó al suelo de piedra con un ruido seco y definitivo. Lo dejó allí. Cailan no recogió el cayado. No lo necesitaba. El poder ya era suyo. Esa noche, victorioso, regresó al sagrario prohibido. La cámara se sentía diferente, como si lo reconociera como su nuevo amo. La sangre ya no era necesaria. El espejo se iluminó en cuanto se acercó. Su reflejo estaba allí, pero no estaba sonriendo. Lo miraba con una seriedad solemne, casi con orgullo. En el mundo del espejo, estaba sentado en un trono tallado en la misma obsidiana que el espejo, y el monasterio a su alrededor era grandioso, reconstruido, vibrante con una energía oscura y poderosa. «Lo has hecho», resonó la voz. «Has roto al guardián. El rebaño está sin pastor. Ahora es nuestro». «Es nuestro», repitió Cailan sintiendo una oleada de poder tan intensa que era casi sexual. «Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos esto?», dijo, señalando la gloriosa visión en el espejo. «Has demostrado tu valía. Has aprendido a usar el escalpelo. Pero para construir un nuevo mundo, a veces se necesita un martillo. Has roto a un hombre, Cailan. Ahora debes romper el mundo. Este monasterio es una jaula, pero también es una llave. La energía que sus monjes han vertido en estas piedras durante siglos, su fe, su miedo, es una fuente de poder dormida. Nosotros la despertaremos». «Dime cómo», dijo Cailan, su voz temblando de anticipación. El reflejo se inclinó hacia adelante en su trono. Su rostro parecía casi fusionarse con la superficie del espejo. «El ritual que realizaste para vincularte a mí fue solo una introducción, una gota de sangre para una conversación. Para rehacer la realidad, para abrir la puerta entre nuestros mundos por completo y desatar nuestro verdadero potencial, se necesita una ofrenda mayor. Se necesita un ancla más fuerte». La visión del monasterio glorioso se desvaneció, reemplazada por la imagen de un altar de piedra. Sobre el altar había un cuenco de plata, y dentro del cuenco había un corazón humano, todavía latiendo. «La puerta se abre con un corazón», susurró la voz. «Pero no puede ser cualquier corazón, arrancado por la fuerza. La cerradura es demasiado compleja. Debe ser un corazón entregado voluntariamente. El corazón de un hombre que ha perdido toda esperanza y que te lo ofrece a ti como su único salvador. El corazón del pastor roto. Si para reclamar tu trono debes aceptar el sacrificio voluntario del rey al que has destruido, ¿es ese acto una coronación o la firma de tu propia sentencia de esclavitud eterna? El final está cerca. La corona está forjada en la desesperación. El trono se erige sobre la tumba de un amor. Pero toda ascensión tiene un precio, y los pactos sellados en la oscuridad exigen un pago en la carne. Escucha ahora el último acto de esta exquisita tragedia,